El versículo de introducción está en Mateo o en San Mateo 24:15. Lean. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo las abominaciones desoladoras de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bien. Con este pensamiento muy interesante, vamos a hacer una oración. La hermana Marlene nos ayuda en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Ante tu presencia, Señor, doblamos nuestras rodillas para darte las gracias por todas las bendiciones que nos has concedido y para pedir tu ayuda. Tu iluminación y la de tu Santísimo Espíritu sea con nosotros en esta noche. De manera especial, bendiga al hermano que va a trazar tu palabra. Úsalo como un instrumento tuyo y que el mensaje de hoy quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones y que sea de una gran ayuda para aliento espiritual. Esperamos que aumente la fe de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, agradeciéndole a la directiva porque me han escogido para hacer este tema en estas horas de la noche hoy viernes y esperamos que la bendición del Señor sea sobre el tema de su palabra y que todos podamos entender y sacar beneficio para nuestra vida cristiana. Una feliz bendición para toda la hermandad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como hemos escuchado el versículo, por tanto, cuando veas la abominación abominable y desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estaría en el lugar santo. El que lee, entienda. Entonces, lo que el Señor Jesucristo habló en palabras cortas y precisas es para que hoy nosotros las podamos entender. Nuestro Señor Jesucristo, que era Jehová Cristo en el Antiguo Testamento, bendijo mucho a Daniel porque era el varón amado de Jesucristo y le dio la visión del acontecimiento que sucedería en el lugar santo, en el templo hermoso de Jerusalén. Iba a suceder un cerco terrible por el paganismo hasta destruirlo y exterminarlo y acabar con la humanidad y con todo lo que había. La profecía de Jesucristo se cumplió y lo dicho por Daniel fue exactamente cumplido, que todo llegó al punto culminante de lo que nuestro Señor Jesucristo había hablado. Muy bien, en el versículo 35 del mismo capítulo 24 dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cristo hablaba en pocas palabras, pero bien precisas, exactas, que todo el que las oyere o el que las oía
podía comprenderlas y podía saber si estaban dedicadas a su persona o en qué hablaba la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo salió del templo el día martes en la tarde y dice un himno, un corito, cuando iba hacia el templo al monte Las Olivas y con palabras vivas señales nos dejó. Ahora vemos a Jesucristo que salió del templo y se llevó la gracia y la nación entera quedaron sin la gracia de Jesús. Pero lo vemos en la ladera del monte. Está sentado en buenos muebles, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo sentado? Está en la misma hierba de la creación del mundo. En el mismo césped. Está sentado mirando a Jerusalén abajo en la llanura. Pero se acercaron los discípulos diciendo, preguntándole algo tan especial. ¿Qué señales nos dejas de tu venida y del fin del mundo? Hermanos, esta pregunta no la hace cualquier persona. Estas preguntas son profundas y amplias y celestiales. Prácticamente, esta pregunta la hace la persona que siente a Cristo en su mente, en su ser entero, que le preocupa ya por lo que ha aprendido. Ellos ya iban a completar 3 años y medio de andar con Jesús. Y habían aprendido acerca de que Jesús se iba. Jesús iba a morir. Jesús iba a resucitar. Jesús iba a ascender al cielo. Pero siempre las cosas de las teorías judías perturbaban las enseñanzas que tenían los discípulos. Pero como Jesucristo había hablado desde el Antiguo Testamento cuando le habló a Daniel y le dio los grandes acontecimientos de la destrucción final, de la recompensa que recibirían al término de las 70 semanas, o prácticamente, como dice en la profecía, en el tiempo cuando se terminó la gracia para los judíos. Entonces aquí quedó que las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la ladera del monte no eran palabras que iban a quedar en tierra. El cielo y la tierra pasarían y pasarán, pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo permanecen hasta hoy y hasta el día de su venida en la forma de la recompensa final para cada uno. Pero los discípulos pidieron algo especial.
¿Qué señales nos deja? Muchas veces nosotros como estudiantes de las Sagradas Escrituras y de las profecías no nos interesamos mucho en las señales que nuestro Señor Jesucristo dejó, mostrando su segundo advenimiento en las nubes del cielo. Pero los discípulos sí estaban preocupados. ¿Qué señales nos deja de tu venida y del fin del mundo? Algo interesante que preguntaron y algo interesante y abarcante en la vida cristiana, saber los tiempos y las edades cuando nuestro Señor Jesucristo se aproximaba a venir. Hoy estamos en el tiempo en que nos faltan pocos días, poquito el tiempo de gracia todavía, que ya se está terminando prácticamente ante nuestros ojos. Pero nuestro Señor Jesucristo empezó a explicarle algunas de las señales que prácticamente se cumplirían y que hoy se están cumpliendo ante nuestros ojos. Dice que somos bienaventurados, porque los que escribieron no vieron. Nosotros no escribimos, pero estamos viendo el cumplimiento de la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo empezó diciendo: mirad que nadie os engañe. El engaño, hermanos, ha aumentado. La mentira ha aumentado. Y todo el resto de los pecados, el odio, la envidia, y así sucesivamente, en aumento, en una forma tan extraordinaria, tan abarcante, que ya nadie puede contener esto, sino solamente por la gracia de Jesucristo podemos librarnos de esa serie de pecados. Mirad que nadie os engañe. El engaño ha aumentado en una forma tan extraordinaria, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. La matutina de hoy en Maranata nos hablaba de los falsos obreros que no llevan la ley de Dios, son falsos y mentirosos, y por lo tanto no puede haber verdad en esa clase de personas, y nos llama la atención para que nosotros podamos ser liberados de esa clase de personas. Así que entonces vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos son esos muchos? El mundo entero actualmente está engañado, excepto un pequeño remanente que explica el espíritu de profecía, que Satanás no lo puede engañar. Y si pudiera engañarlo, dice, su triunfo sería completo. Pero el Señor no va a permitir esas cosas
en las personas que estamos en la lucha por alcanzar la vida eterna. El Señor tiene un pueblo, tiene un remanente en la tierra que he guardado directamente por el Señor. Un remanente que es protegido, porque ese remanente es el único que está en la tierra testificando de Jesucristo y de su santa ley. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario por enseñarnos la obediencia a los 10 mandamientos. Por lo tanto, ese pueblo no tiene mentira. Está en el libro de Sofonías, pero aparece en el Apocalipsis también. Ese pueblo no tiene nada de mentira. Se adapta el pueblo del Señor directamente a las Sagradas Escrituras. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que la mentira era del diablo. Y todos vosotros, le dijo a los judíos, son hijos de vuestro padre el diablo. No son hijos de Abraham, porque Abraham no dijo mentira, ni procuró matar a nadie, pero ellos procuraban matar a Jesús. Por lo tanto, entonces, hay algo tan especial para nosotros que es directamente la gracia del Señor para poder tener un cambio en nuestra vida. Por la gracia de Jesucristo es que somos salvos. Por la gracia de Jesús, que la necesitamos a cada hora y a cada momento y todos los días, necesitamos esa gracia salvadora que nos purifique cuerpo, alma y espíritu, nos dé una mente sólida para pensar en las cosas celestiales, en las cosas del más allá, y abandonar y sacar toda la basura, dicen la matutina, sacar la basura de nuestra mente, para dejar el material sólido, bueno, con que podamos mantenernos en buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Así que entonces nuestro Señor Jesucristo mostró la situación tan fraudulenta en el tiempo del fin antes de su segunda venida. Y lo estamos viendo nosotros porque la mentira, el engaño, tiene envuelto a toda la humanidad. Gracias a Dios que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Cada uno recordamos el momento cuando se nos presentó las Sagradas Escrituras, cuando se nos invitó al culto, cuando escuchamos palabras de salvación, escuchamos la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo. Todo eso lo recordamos como si fuera en el día de ayer, aunque hace años, pero estamos recordando lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros para que hoy tengamos vida, tanto corporal como espiritual, y finalmente a la venida de Cristo la transformación de nuestros cuerpos para alcanzar
ese privilegio de ser igual a Jesucristo y poder estar en las mansiones celestiales por los siglos y los siglos sin fin. Pero aparte de eso, nuestro Señor Jesucristo explicó otros acontecimientos de su segunda venida, que habría o habrán rumores de guerra y guerras por todos los lugares. Y ahí lo estamos viendo. Las mismas potencias se están desafiando unas a otras. El Satanás dice que es, en el conflicto de los siglos dice que es el padre de la guerra, donde prende todo el mundo en guerra, en lucha, en una forma que trae las consecuencias para todo el mundo. Trae las pestilencias, trae la hambruna, trae las necesidades, el aumento de enfermedades y distintas cosas con el propósito de acabar con la humanidad. Pero nuestro Señor Jesucristo no va a permitir que el mundo quede sin gente, porque Él va a venir para arreglar cuentas. Dice que vendrá nuestro Dios y no callará. Y en Apocalipsis dice que vendrá a dar el pago a cada uno según fuere su obra. 22:12. Jesucristo es el pagador. Y el motivo de su venida es atraernos el pago. Y ahí que estemos trabajando o realizando lo mejor que podamos hacer para recibir el pago adecuadamente, como Jesucristo quiere que lo recibamos. Entonces, hay algo tan especial que en todos los acontecimientos de las señales de nuestro Señor Jesucristo, ya dijimos que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo y lo estamos sintiendo aún en nuestras vidas. Y a medida que llega el último, ya la terminación, las cosas se ponen más difíciles y en una forma que no podemos remediarlas por sí solos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el todo en el plan de salvación. Recomienda que no nos separemos de Jesucristo. No nos separemos de la iglesia. No dejemos de leer la Biblia. No dejemos de aprender lo que nuestro Señor Jesucristo tiene en la enseñanza desde que vino a la tierra por primera vez para enseñar, educar y preparar a un pueblo para el encuentro contigo en su segunda venida. Que el Señor tenga misericordia de nosotros
y que el Espíritu Santo, que tenemos que pedirlo diariamente, a cada momento, porque es el que nos da sabiduría y nos da poder y nos da conocimiento de las Sagradas Escrituras. El entendimiento para entender el tiempo del fin en que nos encontramos y las señales divinas que se están cumpliendo ante nosotros. Por lo tanto, debemos permanecer con Cristo día y noche. Elena White dice que ojalá cada respiración fuera una oración. Hay que orar constantemente. Hay que pedir al Señor diariamente y a cada momento, a cada minuto, mientras pensamos o hablamos algunas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, debemos pedir al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo la gran bendición para nuestros cuerpos pecaminosos, enfermizos, débiles y con signos de agotamiento espiritual. Hermanos, lo importante para nosotros y para cada persona de este mundo es cuando se da la mano con Jesucristo. Se sostiene el brazo poderoso de Cristo porque siente la necesidad de alcanzar la vida eterna. Si alcanzamos la vida eterna, como es el propósito que tenemos en la lucha que cada día nos llega en las 24 horas del día, tenemos esa lucha. Dice que es la guerra más tremenda que puede haber. Pero la profecía dice que está por terminarse la lucha entre Cristo y Satanás. Va a llegar el día en que se termina y quedaremos liberados para la euforía celestial. Hermanos, si pensamos en la salvación constantemente y hablamos de fe, dice Elena White, hablemos de la fe, aunque no tengamos mucha fe, pero hablemos de la fe y así aumentamos la fe. Y al tener fe, estamos bien organizados con la oración para sostener, como dice el apóstol Pedro, el tiempo del fin se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Cuando Pedro escribió, fue en el primer siglo. Pero ya estamos en el siglo final. Y todavía resuenan esas palabras cuando las leemos. Llegan a nuestra mente, a nuestro ser pecaminoso y nos muestra que el tiempo del fin se acerca y que tenemos que ser templados. La otra versión dice sobrios. Ser templados y velar. Cada uno tenemos que estar examinando cada día cómo estamos. Elena White dice que tenemos que mirar el termómetro de la fe.
si está bajo o está alto. ¿Cómo estamos con la fe? Para poder resistir en las crisis que cada día se acercan y que mayormente aumentan cada día. Y el pueblo de Dios tiene que pasar por todas esas crisis para poder ser probado. Que nos demos cuenta si sí resistimos en Cristo Jesús para la vida eterna. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo quiere llevarnos al cielo, pero no nos puede llevar así como estamos. Si Jesucristo viniera esta noche, no tendríamos ninguna excusa cómo presentar. Pero Jesucristo manda las pruebas, las dificultades, por medio de cualquier cosa, una enfermedad, una pérdida, la pérdida de los seres queridos, y que cada uno nos vemos al borde de la muerte, como dice el Salmo 103, versículo 4, al borde del hoyo, y pide el salmista, rescátenos del hoyo la vida, y corónanos de favores y misericordia. Y sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila. El águila rejuvenece. Nosotros en Cristo tenemos que rejuvenecer, ser nuevas criaturas, nuevas personas, con diferentes rasgos de carácter que sean celestiales. Dice que el cristiano en medio de las pruebas es cuando debe dar gracias a Dios porque está siendo probado. Pero muchas veces nos ponemos tristes, nos ponemos abatidos, pero debemos mostrar y sentir la alegría porque nuestro Señor Jesucristo nos está probando. Cristo está con nosotros y por eso son las pruebas tremendas que nos llegan a cada uno. No sabemos por los hermanos en toda la tierra, pero sí sabemos que llegan las pruebas y el Señor permite que el Satanás ponga que las 1000 tentaciones que tiene las ponga sobre sus hijos para probarlos si creen en Cristo o se dejan ser llevados por el mal. Así, hermanos, tenemos algo interesante que es en Cristo Jesús. Cristo es el todo, como ya dijimos, para cada cristiano, para cada persona, para cada ser humano. Sin Cristo nuestra vida está totalmente perdida. Sin Cristo no podemos tener esa esperanza, ese consuelo y abrigar que en su segunda venida nos tenga en una cifra de los 144,000 personas. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Es nuestro buen deseo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.